Hola, buenas a todos y bienvenidos a esta sesión de introducción al derecho español en el marco de la Semana de la Ciencia y de la Innovación de la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Miriam Salvador, soy la directora del grado en Derecho de la Universidad Camilo José Cela y en esta sesión va dirigida a los estudiantes internacionales de la Comunidad de Madrid. Y para ello, desde la Clínica Jurídica de nuestra universidad, dirigida por el profesor Juan Manuel Campo Cabal, hemos preparado esta sesión con estudiantes de Derecho, principalmente de segundo, de tercero y de cuarto curso, quienes impartirán esta sesión con nociones básicas sobre introducción al derecho español. ¿Por qué ofrecemos esta actividad? Bueno, pues nosotros desde nuestra universidad hemos detectado pues, estas carencias que tienen muchos estudiantes que vienen a cursar cualquier titulación a nuestra ciudad, a Madrid, y que bueno, pues desconocen nociones básicas sobre nuestro ordenamiento jurídico, en concreto España, las comunidades autónomas, nuestra tradición jurídica y también, cómo no, estudiantes internacionales que tienen estas nociones básicas de la importancia que tiene pertenecer a la Unión Europea. Por tanto, sin más dilación, voy a presentar a los estudiantes de la Clínica Jurídica, que son los verdaderos protagonistas de esta sesión. Me acompañan Álvaro Hernández, Paula González, Juan José Solanes y Eduarda Torres. Así que bienvenidos a todos y queremos daros esta bienvenida y cálida acogida de la manera que sabemos hacerlo desde nuestra universidad, desde nuestro grado en Derecho, que es Hablando de Derecho, y esperemos que os pueda servir a todos estas nociones fundamentales de nuestro sistema jurídico. Adelante, Álvaro. Bueno, gracias, doña Miriam. Mi nombre es Álvaro Hernández Caunedo. Doy la bienvenida, en nombre de toda la Clínica Jurídica a todos los oyentes que pueden estar escuchándonos para comenzar con esta introducción al ordenamiento jurídico español para que, puedan saber un poquito sobre nuestro país, sobre nuestras instituciones y puedan adaptarse mejor o simplemente conocer más, ¿no? Entonces, yo comenzaré hablando sobre, haremos un pequeño recorrido por todo el ordenamiento jurídico español, de la Constitución, el derecho civil, el derecho administrativo de la Unión Europea y también sobre la extranjería. Entonces, yo comenzaré por mi parte hablando sobre el que podríamos decir que es el derecho más importante, ¿no?, de un ordenamiento jurídico, que es el constitucional, nuestra Carta Magna, ¿no? Nuestra Constitución, vigente a día de hoy, es de 1978, su vigencia comenzó el 6 de diciembre de 1978 y voy a comenzar hablando sobre su origen y las principales características. Así, no pudiendo ser de otra forma, tendremos que hablar sobre la transición española. La transición española fue, el paso del régimen franquista, ¿no?, dictatorial que tuvimos hasta 1975. Ese paso, ¿no?, hacia un régimen, hacia un sistema democrático. Entonces, la transición, que se considera la transición, se consideran estos 3 años, de 1975 al 78, que se considera una transición pacífica, muy diferente, y por lo tanto se ha estudiado en muchas universidades de todo el mundo, ¿no?, porque fue una transición pacífica, que puede considerarse pacífica. No hubo una ruptura democrática igual como en la historia de otros países, sino que fue, mucha gente lo llama la transacción, ¿no?, porque fue como un traspaso de poder. Entonces, este periodo de nuestra historia comienza en 1975, el 20 de noviembre específicamente, con la muerte de Francisco Franco, el dictador. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, comienza todo este proceso democrático. Juan Carlos I, nuestro actual rey emérito, toma posesión el 22 de noviembre de 1975 de la corona a título de sucesor. Más tarde, como es propio de un proceso democrático, todos los represaliados del régimen franquista
o más bien la mayoría, se les concede un indulto en señal de, ¿no?, de fe y de que estaba comenzando a llegar la democracia a España. 1976, todos estos años, bueno, pues este proceso tan complejo también, ¿no? Se nombra por el rey Juan Carlos I a un presidente, que en su caso pues fue Adolfo Suárez, en 1976, y a partir de ahí sí que empieza como ya más las medidas, ¿no?, reales. Eh, como señal, como digo, de un sistema democrático, se comienzan a legalizar partidos, sindicatos. Tenemos que tener en cuenta que el régimen franquista que vivimos durante 40 años era unipartidista, solo existía un partido que era el de Francisco Franco, la Falange Española. Entonces, a partir de aquí comienzan pues a adquirirse nuevas libertades, ¿no?, que no se tenían, como digo, durante 40 años desde la Guerra Civil, que acabó en 1939, perdón. Entonces, ¿cuál es el punto a lo mejor más álgido de esta transición española? Pues podríamos decir que son las elecciones, ¿no? Las primeras elecciones democráticas en 40 años que sucedieron en 1977. Por supuesto, esto fue un hecho totalmente relevante para la ciudadanía española, que ya no se conocía eso de votar, ¿no? La participación, además, fue de casi un 80%, de las más altas en la historia política de nuestro país. Y a partir de ahí se comenzó a redactar la que sería la Constitución vigente, ¿no?, nuestra Carta Magna. Entonces, se aprueba la Constitución en 1978 por el Parlamento y, por último, el 6 de diciembre, la ciudadanía española ratifica esta Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué compone nuestra Constitución? ¿Qué es lo que establece nuestra Carta Magna? Bueno, pues en primer lugar establece cuál es el estado, la forma de Estado y la forma de gobierno de nuestro país. ¿Cuál sería la forma de Estado? Pues vivimos en un estado del bienestar, por tanto es un estado social y democrático de derecho, así lo establece la Constitución en su artículo primero. Y la forma de Estado vendría siendo una monarquía parlamentaria. ¿Qué es esto de la monarquía parlamentaria? Bueno, se suele llamar también monarquía limitada, porque no es como bueno, además de ser una monarquía, se diferencia de la monarquía absoluta en que el rey tendría todos los poderes, ¿no? Tiene el poder absoluto del Estado. Pues en nuestro caso no es así, más bien es todo lo contrario, ¿no? El rey realmente no tiene ningún poder alguno, ¿no? No tiene poder ninguno, se suele decir así en el sentido de que no tiene capacidad de decisión. Todas las decisiones son tomadas por el gobierno que se haya elegido en el momento, el jefe del gobierno, el presidente del gobierno, quien tiene la verdadera capacidad de decisión, ¿no? El rey es simplemente una figura simbólica de la unidad de España, es el garante de las instituciones políticas y bueno, por tanto, es algo muy, muy distinto, ¿no?, que existe en algunos otros países, pero a veces no suele entenderse cuál es este papel del rey, pues decir que realmente no tiene poder alguno, sino que cumple una función simbólica y de representación. Entonces, siguiendo con las principales características de nuestra Constitución, algo muy notorio que ya comentará mi compañera Paula es las autonomías, ¿no? España se divide en autonomías, en comunidades autónomas, y en nuestra Constitución se les da poder a estas comunidades autónomas, se les da el derecho a autogobernarse, o lo que vendría siendo el derecho a autonomía de estas nacionalidades, ¿no? Pues Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Andalucía. Seguimos entonces, a modo ilustrativo, pues tenemos aquí a Pedro Sánchez Castejón, el actual presidente del gobierno, Felipe VI, el hijo de ya mencionado Juan Carlos I, quien es pues, el jefe de Estado, ese es su papel, ¿no? El nombre de su papel en la España actual. Y tenemos por último a su hija, quien es heredera al trono, Leonor de Borbón.
Entonces, siguiendo un poquito con el tema de las instituciones españolas, en la Constitución se establece que nuestro Parlamento, nuestro poder legislativo, se divide, es bicameral, ¿no? Se divide en dos cámaras. Tenemos aquí el Congreso de los Diputados o Cámara Baja, que ejerce el poder de la representación popular proporcional, y por otro lado tenemos al Senado o Cámara Alta, la Cámara que ejerce la representación territorial. Hablando sobre el Poder Judicial, nos encontramos con que existen dos órganos más importantes, ¿no? Podríamos decir, que ejercen el poder judicial superior. Tenemos en su caso al Tribunal Supremo, que es el orden jurisdiccional superior en todos los órdenes, civil, penal, mercantil, todos. Mientras que tenemos a lo mejor una singularidad que existe en algunos países, véase Francia, Alemania, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional superior en materia constitucional. ¿Cuál es la materia constitucional? Pues derechos fundamentales, funcionamiento de las instituciones, ¿vale? Y ya visto un poco la Constitución, vamos a pasar con el que puede ser el derecho más importante de todos, ¿no? ¿Por qué digo que es el derecho más importante de todos? El derecho civil en este caso. Porque es el derecho civil, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece como que es supletorio a todas las otras materias del ordenamiento. ¿Qué quiere decir que es supletorio? Pues que a falta de legislación vigente en cualquier caso, se aplicará siempre, se acudirá al derecho civil. Entonces, ¿qué es esto del derecho civil? ¿No? Bueno, pues el derecho civil regula las relaciones patrimoniales y personales entre los ciudadanos. Civil, cives, de cives en latín, ciudadano. Entonces, bueno, eso por un lado, pero nos encontramos con que España tiene una peculiaridad, bueno, bastante grande, ¿no? Que es que existe, además del derecho civil común, el derecho foral. ¿Qué es el derecho foral, no? Bueno, foral viene de fueros, de los fueros de la Edad Media, ¿no? Del medievo, ordenamientos jurídicos que por razones históricas, bueno, pues, a España ha estado históricamente dividido, ¿no? En regiones que han tenido una personalidad histórica bastante definida, como viene a ser Navarra, Cataluña también, el País Vasco, sobre todo. Entonces, a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Especialmente de la península ibérica, pues estas regiones que he mencionado tenían sus propios ordenamientos, ¿no? Sus propias leyes, sus propias normas. Pues estas leyes y normas han perdurado en el tiempo, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, esto es lo que denominamos el derecho foral. El derecho foral lo encontramos en Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, en algunos casos que vamos a ver. Entonces, algunas peculiaridades de este derecho foral, ¿no? Algo muy realmente peculiar que no tiene ningún país más a nuestro alrededor y seguramente en el mundo, ¿no? Que conviven distintos derechos a razón de la región, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver unas pequeñas curiosidades de cada una de estas codificaciones forales. En el País Vasco encontramos, aquí en el norte, esta pequeña región en verde es el País Vasco, pues encontramos que tienen ciertas peculiaridades, como vienen siendo, por ejemplo, la institución del árbol genealógico. ¿Qué es esto de la institución del árbol genealógico? Pues es una institución que permite a los habitantes, a los ciudadanos vascos, se les permite a que puedan adoptar el apellido de su padre o de su madre según sus preferencias. ¿Vale? Luego nos encontramos también con que en el País Vasco, ya no solo en el País Vasco, sino en una pequeña región, que es la región del sur del País Vasco, que es Álava, pues en una pequeña región de Álava, otra región que se llama Ayala, una región donde rige pues una peculiaridad que no rige en ninguna parte más del territorio español, ¿no? Esta es la plena libertad de testar. Es decir, el testador
puede elegir libremente quiénes van a ser los herederos, ¿no? Puede excluir de la herencia a quien quiera, a quien crea conveniente, ¿no? Esta peculiaridad, como digo, no sucede en ningún otro lugar del territorio español, solo en esta pequeña región de Álava, País Vasco. Pasamos a la siguiente. La siguiente sería Cataluña. En Cataluña es muy peculiar en ese sentido porque existe, en cuanto al régimen matrimonial, bueno, pues una peculiaridad que sería la separación de bienes por defecto. Mientras en todo el territorio español rige el régimen de gananciales por defecto, si no se hacen capitulaciones matrimoniales, pues en Cataluña, si no se dispone de lo contrario, siempre va a ser al casarse el régimen de separación de bienes. Pasamos a la siguiente, que sería Navarra. En Navarra nos encontramos con una institución también muy peculiar que se llama el avío de labranza. Siendo Navarra un territorio históricamente agrícola, no puede ser a menos que existan este tipo de instituciones, ¿no? Pero, ¿qué supone esta institución? ¿Qué supone el avío de labranza? Bueno, pues el avío de labranza permite a los herederos recibir los medios necesarios para continuar la explotación agrícola, ¿no? Para continuar esa tradición agrícola de la región. Seguimos por Galicia, en el que, bueno, Galicia, si somos sinceros, se podría hacer perfectamente una tesis sobre las peculiaridades del ordenamiento de la codificación foral gallega, porque tienen muchísimas instituciones peculiares que no se dan en ninguna otra parte de España. Para poner un ejemplo y para resumirlo muy someramente, nos encontramos con el foro galego o el foro gallego, que vendría siendo pues, como una forma de herencia del derecho romano, de la institución de la enfiteusis romana. Nos encontramos el foro galego, que sería pues, una propiedad compartida, para resumirlo muy, muy someramente, sería una propiedad compartida por la que el aforado, es decir, quien entrega el territorio, la propiedad, al aforador, el aforador entregaría la propiedad al aforado a cambio de un canon anual, es decir, un pago anual, que vendría siempre siendo en frutos naturales, es decir, la lana de la oveja, la carne de las vacas, la madera de los árboles, ¿no? Para que el aforado pudiese disfrutar y a la vez tener la propiedad de este territorio, ¿no? Como digo, es una institución bastante compleja, pero para resumirlo, pues vendría siendo pues, una propiedad compartida por la que alguien puede disfrutar de un territorio a cambio de pagar anualmente unos frutos. Ya decíamos, carne, lana, madera, ¿vale? Entonces pasamos por el último, que vendría siendo Extremadura. En Extremadura no existe una codificación extremeña foral, sino que existe solamente en una pequeña zona que sería la del Bailío, una pequeña región cerca de la frontera de Portugal, que bueno, encontramos aquí una pequeña peculiaridad que sería un régimen matrimonial distinto al régimen de gananciales y al régimen de separación de bienes. Vendría siendo pues, un régimen totalmente especial, casi a medio camino entre los dos regímenes, y que supondría este régimen especial que solo se da en esta zona, ¿no? Del fuero de Bailío, pues vendría suponiendo que los cónyuges compartirían una sociedad matrimonial, decidirían qué bienes de su propiedad quieren aportar al matrimonio y luego, al acabarse el régimen matrimonial, esto se dividiría a la mitad, ¿no? Pero al principio podrían elegir cuáles quieren y cuáles no quieren que entren dentro del régimen de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, esto por mi parte, paso el lugar a mi compañera Paula, que va a contaros sobre la organización territorial de España. Gracias.
Muchas gracias, compañero. Con el gusto de saludarles, yo soy Paula González y a continuación les hablaré sobre la organización territorial española. España es un país con una estructura territorial descentralizada, dividida en comunidades autónomas, provincias y municipios, siguiendo un modelo diseñado en la Constitución de 1978. Esta estructura tiene como objetivo acercar la administración al ciudadano y así poder permitir a las diferentes regiones adaptarse mejor a sus necesidades locales. Comenzaremos explicando las comunidades autónomas. España se compone de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que serían Ceuta y Melilla. Cada una de estas comunidades tiene un estatuto de autonomía que establece las normas y competencias de cada región. Para quienes no estéis familiarizados con el término, una competencia es un poder o una función que el Estado central transfiere a la comunidad autónoma para que lo gestione de manera autónoma, existiendo así 3 tipos diferentes de competencias: las competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias de ejecución. Una competencia exclusiva se produce cuando la comunidad autónoma tiene poder absoluto y se encarga de todo, tanto en legislación como en ejecución. Claros ejemplos pueden ser la propia organización territorial, cultura o turismo. Por otro lado, tenemos las competencias compartidas. Aquí, tanto el Estado central como la propia comunidad autónoma tienen capacidad para legislar. Algunos ejemplos pueden ser la sanidad y la educación, donde las comunidades autónomas pueden adaptar las políticas generales del Estado a sus propias necesidades. Y por último, tenemos las de ejecución, donde en este caso el Estado es el que ejerce la legislación, pero la comunidad autónoma ejecutan estas leyes. Un ejemplo puede ser una política de empleo o de seguridad pública. Especial mención me gustaría hacer al artículo 3 de nuestra Carta Magna o Constitución Española, que dice que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tenemos el deber de conocerla y el derecho de usarla. Es decir, el resto de lenguas serían lenguas cooficiales. Pasamos a hablar de las provincias. España está dividida en 50 provincias que sirven de nexo entre la administración del Estado y las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas, como Madrid, La Rioja o Murcia, tienen una sola provincia, mientras que otras, como pueden ser Andalucía, Castilla y León, tienen varias. Las provincias cumplen funciones administrativas que facilitan la gestión de recursos y servicios a nivel regional. A continuación, vamos a hacer un viaje desde nuestras casas por las que son para mí las mejores provincias de España. En primer lugar tendríamos Madrid, nuestra capital, Huelva en el sur, Sevilla en el sur también, Ibiza, una de nuestras más queridas islas y tesoros españoles, junto con Mallorca. Y para terminar, vamos a hablar de los municipios. El municipio es la unidad administrativa más pequeña que hay en España y generalmente corresponde a una localidad. En la actualidad existen alrededor de 8.131 municipios en todo el país. Cada municipio consta de un ayuntamiento, que es el encargado de gestionar servicios locales como puede ser la recogida de basura, alumbrado público y demás servicios comunitarios. La administración municipal permite que los servicios estén mucho más cerca de los ciudadanos, atendiendo a las necesidades específicas de cada localidad. Con esta organización, España busca equilibrar así el poder entre el gobierno central y las administraciones locales, promoviendo un modelo que valore la diversidad y la cercanía de los servicios públicos al ciudadano. Y bueno, con esta breve explicación espero que os haya quedado claro la organización territorial española. A continuación, mi compañero Juanjo pasará a explicarles el derecho de la Unión Europea. Buenas tardes, estimados compañeros, docentes y equipo del personal académico que pueda acceder a esta sesión. En primer lugar, debemos reconocer, antes de afrontar cualquier derecho, cuáles son las prerrogativas intrínsecas que tenemos que conocer para poder entender cuál es su dimensión e importancia. En este sentido, hay 4 cuestiones fundamentales respecto del derecho de la Unión Europea que hemos de abordar. En primer lugar, ¿por qué es relevante este derecho? ¿Cómo afecta a las personas? ¿De qué manera podemos tangibilizarlo en nuestra vida diaria y acceder a los mecanismos de protección que nos confiere? En segundo lugar, ¿de qué forma podemos traducir a nuestras propias necesidades, derechos y obligaciones
las prerrogativas que el propio derecho de la Unión confiere a personas físicas y jurídicas en el propio desarrollo de su normativa. Y en tercer lugar, ¿cuál es esa normativa? ¿De qué manera podemos acceder a la reglamentación que nos permite dirigir nuestra vida y acceder a cada una de las facultades que nos confiere el derecho de la Unión Europea? Por último, pero no menos importante, debemos reconocer las instituciones a través de cuyas facultades y competencias podemos acceder a la normativa que rige nuestras vidas como ciudadanos de la Unión Europea. En el sentido de lo expuesto, en primer lugar, conviene abordar cómo nos afecta el derecho de la Unión Europea. Para que ustedes lo recuerden de una manera sencilla, creo conveniente aglutinar el conocimiento en tres sencillas aristas. En primer lugar, piensen en quién es la identidad de nuestros gobernantes, quiénes son las personas que dirigen nuestra vida en el día a día, tanto en el ámbito interno como en el ámbito europeo. Y cuando ustedes hagan ese ejercicio, advertirán que hay una unicidad entre ambas figuras. Las personas que nosotros elegimos, por ejemplo, a través de las elecciones al Congreso de los Diputados en España, pero también al Parlamento Europeo, como veremos con carácter ulterior, son las mismas personas que determinan, tanto en el ámbito supranacional como en el ámbito interno, de qué forma se van a reglamentar nuestras conductas. De esta forma, ustedes habrán podido advertir, por ejemplo, la figura del presidente Pedro Sánchez accediendo a múltiples espacios dentro de la Unión Europea. Pues bien, la razón que subyace detrás de estos comportamientos es la intrínseca vinculación que existe entre el gobierno de cada uno de los estados que conforman la Unión, de cada uno de los 27, y la Unión como organización internacional autónoma que es capaz de expresar una voluntad distinta de la de sus miembros. Esa es la primera clave para entender el derecho de la Unión. Las personas que nos gobiernan a nivel supraestatal son las mismas que nos gobiernan a nivel interno. Pero no se agota ahí la relevancia del derecho de la Unión Europea. Y es que, en segundo lugar, como ya adelantábamos, muchas de las normas que rigen nuestras actuaciones en el día a día se fundamentan o directamente se constituyen en normas de la Unión Europea. Piensen, por ejemplo, qué sucede cuando ustedes ceden sus datos a una determinada compañía de telefonía. En ese caso, existen datos de carácter personal que están siendo tratados de manera directa por esa persona jurídica. Es cierto que a nivel interno España tiene una ley orgánica, una norma muy importante, que es la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, que regula de manera efectiva esta realidad. Sin embargo, si esta normativa no existiera, los ciudadanos españoles no estaríamos desamparados en la materia, porque tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, una norma que emana de las fuentes europeas y que nos garantiza de manera directa la protección a los ciudadanos, a través de la cual nosotros podríamos perfectamente ejercitar nuestro derecho sin necesidad de una norma interna habilitante. Y en tercer lugar, dentro del propio funcionamiento de las instituciones de la Unión, se producen circunstancias que afectan de manera directa a las personas físicas y jurídicas que se incardinan dentro de la Unión. Para aquellos de ustedes que les guste el fútbol, recordarán la famosa sentencia Bosman, y para aquellos que no, voy a proceder a graficársela. Lo que sucedía es que, con carácter pretérito, los clubes no podían intercambiar jugadores de distintas nacionalidades, puesto que existían fuertes restricciones a nivel europeo que lo impedía. Y eso condicionaba que las ligas fueran mucho más pobres a nivel de calidad y a nivel de multiculturalidad, en cuanto que únicamente los jugadores nacionales podían desempeñarse en cada una de las ligas. Esta situación precisamente vino a cambiarse a raíz de una institución de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a partir de su famosa sentencia Bosman liberalizó la circulación de los jugadores y de esta manera permitió una mayor riqueza a nivel deportivo, afectando de manera directa el devenir interno de los estados con respecto a esta materia. Pues bien, con todo lo precitado, ustedes ya han podido dimensionar por qué nos afecta el derecho de la Unión Europea. Sin perjuicio de lo expuesto, de nada serviría dimensionar cómo nos afecta si no pudiéramos reconocer aquellas herramientas que nos permiten ejercitarlo frente a las autoridades de nuestro país. En particular, me gustaría resaltarles tres aristas fundamentales con respecto a esta cuestión. En primer lugar, la normativa europea nos permite conocer nuestros derechos básicos. Piensen que a pesar de que existen normas de gran calado, como la expuesta por mi compañero Álvaro, que es la Carta Magna de cada uno de los estados,
la capacidad de generar facultades y prerrogativas jurídicas no se agota en este estadio, sino que las normas europeas e internacionales también confieren derechos a las personas. Es por eso que conocer las normas europeas nos permite exigir a nuestros gobernantes que respeten nuestros derechos, puesto que la observancia de la norma europea no les exime a ellos de realizar esta observancia de manera efectiva. Al igual que nosotros debemos atender a los mandatos de las normas europeas, nuestros gobernantes deben hacer lo propio. En segundo lugar, lo que nos permite conocer el derecho de la Unión Europea es identificar los avances en cada una de las materias que se han producido o que se pueden producir. Piensen el derecho de la Unión Europea y el derecho interno de cada uno de los Estados como una simbiosis indisociable. Cuando una materia avanza en un determinado sentido, tanto las normas europeas como las normas internas realizan las adaptaciones pertinentes para poder reconocer y consagrar esas realidades. Es por eso que si nosotros identificamos, por ejemplo, que un reglamento europeo o que una directiva europea está regulando una materia en un determinado sentido, por ejemplo, como habíamos visto en el caso del fútbol, aunque en ese caso hablábamos de jurisprudencia, la liberalización de la circulación de jugadores, podemos intuir, y con rigor suficiente, que la normativa interna definitivamente se va a conducir en el mismo sentido, lo que nos permite producir adaptaciones cuando se produzcan esos cambios normativos. Pero en tercer y último lugar, han de tener en consideración que los incumplimientos de nuestros gobernantes no únicamente son exigibles en las instancias internas, sino que el derecho de la Unión Europea también nos habilita para efectuar una fiscalización y una reclamación de responsabilidades efectivas con respecto a los distintos parámetros que se operan en el marco de la Unión, con respecto a los responsables de nuestra rección como Estado. En este particular, cuando ustedes reconozcan y dominen, como ahora vamos a abordar, la normativa más relevante de la Unión Europea, serán capaces de habilitar y de reconocer las formas en las que ustedes pueden identificar y condenar los derechos y la vulneración que se está haciendo a través de las infracciones de los mismos por parte de los gobernantes o de otros administrados. Pero para ello es necesario abordar el derecho de la Unión en profundidad. Y para ello, lo primero que debemos conocer es cuáles son las instituciones más relevantes que se incardinan en el paradigma legislador, en el paradigma ejecutivo y en el paradigma jurisdiccional del derecho de la Unión. Para que ustedes lo puedan percibir de una manera clara, me gustaría efectuar en este particular una analogía con respecto a la forma en la que funcionan los derechos internos y particularmente el derecho español. Piensen que por lo general todos los sistemas democráticos se articulan con respecto a una prerrogativa fundamental, que es la división de poderes. La división de poderes tiene dos ventajas particulares. La primera es que permite que aquellos órganos que dirigen la vida de las personas físicas y jurídicas se contrapesen entre sí de tal forma que ninguno sea autoritario y concentre el poder respecto del resto. Pero en segundo lugar, y lo que más importa a efectos del derecho de la Unión Europea, es que permite diversificar las funciones de cada una de estas instituciones de manera tal que se puedan armonizar y efectuar de la forma más completa y efectiva posible. En este orden de ideas hay 5 instituciones de particular relevancia que se coordinan entre sí para que puedan garantizar que el desempeño del derecho de la Unión sea lo más efectivo posible. Estas 5 instituciones son Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea o Consejo, Consejo Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Comisión Europea. Al igual que sucede en el paradigma interno del derecho español, cada uno de estos órganos desempeña una función particular. Piensen en primer lugar qué sucedería en España. En España tenemos los órganos legislativos, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, las cámaras baja y alta. En la Unión Europea también tenemos 2 órganos encargados de la producción legislativa y del control de los presupuestos de la Unión Europea. Estas 2 instituciones son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, también denominado Consejo. En este particular quiero realizar 2 aclaraciones. La primera es que es normal que ustedes a veces experimenten una confusión entre 3 instituciones, el Consejo de Europa, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea o el Consejo. El que compele a efectos del análisis que estamos efectuando como legislador de la Unión Europea es el Consejo de la Unión Europea, también denominado Consejo.
que actúa con respecto al Parlamento para producir el caudal normativo que rige la vida de las personas en el marco de la Unión Europea, es decir, reglamentos, directivas y decisiones. Estas normas son fundamentales porque piensen ustedes que para que una sociedad pueda funcionar de manera efectiva es prioritario que exista un marco jurídico que determine cuáles son los bienes jurídicos a proteger y las maneras de hacerlo. Piensen, por ejemplo, que si no hubiera un derecho marcario efectivo, la protección en materia de propiedad intelectual e industrial sería extremadamente baja y, por lo tanto, el mercado y la economía sufrirían daños muy significativos. Es por ello que el Parlamento y el Consejo desempeñan una función esencial con respecto al devenir de la Unión Europea. En cuanto a la principal actividad de estas instituciones, ya hemos dejado claro que es la función legislativa, pero también hay que hacer especial alusión a la función presupuestaria, porque piensen que tan importante es diseñar cuáles son las políticas de un determinado Estado o de una organización internacional en este caso, como asignar las cuantías que van a permitir sufragar y sostener el acometimiento de esa clase de políticas. Es por eso que, al igual que sucede en España con los presupuestos generales del Estado, en la Unión Europea también se aprueba un presupuesto que es esencial para destinar, por ejemplo, las ayudas que luego nosotros recibimos como ciudadanos de la Unión y poder acometer de forma efectiva cada una de las políticas. No obstante, piensen que, al igual que sucede en los Estados, el legislador no podría por sí solo desarrollar su labor si no hubiera instituciones que realizaran dos funciones particulares. Primero, determinar cuál es el devenir o cuáles son los objetivos fundamentales que tiene el Estado o la organización internacional en este caso, es decir, determinar la orientación de sus políticas. Y, en segundo lugar, que dieran un apoyo institucional y representativo a la labor que están efectuando los organismos legisladores. Al igual que sucede, por ejemplo, en cada uno de los estados con la figura de los gobiernos, que son los que desempeñan el poder ejecutivo, los gobiernos y la administración, en la Unión Europea sucede exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos otras dos instituciones que realizan esas funciones. La primera de las meritadas instituciones es el Consejo Europeo. No el Consejo de la Unión Europea, sino el Consejo Europeo. Esta institución es muy relevante porque se compone de los jefes de Estado y de Gobierno de cada uno de los 27 estados que configuran la organización internacional, la Unión Europea. Y esta organización, esta institución, de lo que está encargado o la función que efectúa es de determinar cuáles son los lineamientos fundamentales que va a desarrollar la Unión en el marco de sus políticas. Es decir, cuáles son los principios que se deben observar, cuáles son los objetivos que se deben satisfacer y cuáles son los medios para llegar a esos objetivos. En definitiva, si no existieran estos órganos, no podrían desarrollarse esas funciones que luego desarrollan los órganos legislativos. Pero el Consejo Europeo no podría por sí mismo efectuar esa función si no tuviera un órgano de apoyo, un órgano que representa y que vigila el cumplimiento de esos objetivos para que efectivamente las prioridades actuacionales que tiene la Unión se vieran efectivamente satisfechas. Pues bien, este órgano es la Comisión Europea, un órgano ejecutivo en el marco de la Unión Europea de una importancia trascendental, por cuanto determina la tangibilización de los objetivos que desempeña el Consejo Europeo para que se puedan tangibilizar en el marco de cada una de las políticas que ulteriormente va a ir desarrollando la Unión, pero sobre todo de representarla ante terceros agentes, porque noten que la Unión Europea como organización internacional también interrelaciona e interactúa con terceros agentes. Y finalmente, no podríamos dejar de abordar en el marco de las instituciones de la Unión el paradigma jurisdiccional referente en el marco de la Unión Europea, como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quisiera destacar dos aspectos cruciales respecto de esta institución. El primero es que tiene una función trascendental con respecto a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, y es una labor consultiva, porque lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre muchas otras funciones, es interpretar la normativa europea, que, como hemos visto, resulta de aplicación directa en la vida de los ciudadanos de la Unión. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desglosa y clarifica para cada uno de los juzgadores internos qué significa, cuál es el alcance y cuáles son las implicaciones de cada una de las normas del derecho de la Unión. Piensen que la importancia de esto estriba en dos factores.
En primer lugar, de no existir esta función, los tribunales de cada uno de los Estados miembros podrían interpretar las normas europeas de manera distinta, lo que conferiría una gran inseguridad jurídica, algo que el Tribunal de Justicia ayuda a evitar. Pero en segundo lugar, no existiría un garante que pudiera preservar el respeto íntegro del derecho de la Unión si no existiera un órgano jurisdiccional específico que velara por este respeto. Por tanto, nuevamente, apreciamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un órgano trascendental. Pero lo segundo es que, al igual que sucede en muchas ocasiones en el derecho interno, el Tribunal de Justicia de facto crea derecho, porque a través de sus resoluciones, a través de sus sentencias, lo que hace es determinar cuál es el devenir de cada una de las normativas que rigen dentro del marco de la Unión. En este sentido, piensen, por ejemplo, en el caso de la sentencia Bosman. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no hubiera interpretado la normativa en un sentido favorable a la liberalización de la circulación de jugadores, hubiera sido manifiestamente más difícil que se hubiera producido el intercambio cultural que hoy en día tenemos en el fútbol. Por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solamente es el tercer poder y funciona de manera aislada, sino que se involucra de manera directa y trascendental con respecto al devenir del derecho de la Unión. En último lugar, tenemos que abordar cuáles son las normas de la Unión Europea. Porque piensen que al final las personas, en la mayoría de los casos, no llegan a interaccionar con los tribunales, no llegan a interaccionar de manera directa con las instituciones, llegan a interaccionar con las normas, porque las normas son los mandatos jurídicos que les confieren derechos en su día a día o que les sujetan a una serie de obligaciones y les imponen una serie de sanciones en caso de inobservarlas. Por cuestiones de tiempo y para mayor simplificación del derecho que ustedes quieren asumir a efectos de esta ponencia, hemos escogido las 3 aristas normativas que resultan de mayor trascendencia dentro del marco de la Unión: reglamentos, directivas y decisiones. ¿Por qué hemos escogido estas 3 normas? Por 2 razones. La primera es porque son normas de obligado cumplimiento, y eso significa que tienen un carácter preceptivo dentro de la vida de las personas y que les afectan de manera directa y trascendental, por cuanto no son una mera recomendación o juicio que puede efectuar una Unión Europea, sino que determinan de manera trascendental cuáles son las actuaciones que se dimanan dentro de la vida de las personas. Pero en segundo lugar, porque a nivel de impacto dentro de la construcción de las sociedades son las que determinan con mayor profundidad e incidencia la forma en la cual las sociedades se van a comportar. Por lo tanto, quédense con estas 3 normas: reglamento, directiva, decisión. Hay 2 criterios fundamentales para distinguir estas 3 normas. El primero es la necesidad de transposición o no para que las normas resulten de aplicación en el ordenamiento interno de los estados. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la transposición? La transposición es el procedimiento jurídico mediante el cual un determinado estado introduce a través de determinadas normas propias el derecho de la Unión Europea en su derecho interno, de tal forma que a través de esa norma pueda vincular a sus ciudadanos. Por tanto, las normas que no requieren transposición obligan de manera directa a los ciudadanos de los Estados miembros a los cuales van dirigidas, mientras que la directiva, como estamos viendo en la presentación, al requerir transposición, no obliga per se a través del mero contenido de la directiva, sin perjuicio de que se pueda exigir en determinadas circunstancias, sino que a través de las normas internas que desarrollan los estados para dar respuesta a la obligación de medios de resultado que impone esa directiva, es a través del medio a través del cual se consigue la fiscalización de los objetivos que persigue esa directiva. Expresándolo en términos más prosaicos, el reglamento y la decisión obligan de manera inmediata, mientras que la directiva obliga a alcanzar un resultado y son los estados los que a través de sus normas ponen los medios necesarios para que se alcance ese objetivo, para que se alcance ese resultado. Y el segundo criterio que hemos de evaluar para entender las normas de la Unión es si la norma afecta a todos los estados de la Unión o si por el contrario no lo hace. Pues bien, el reglamento es una norma que siempre afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea. A todos, a los 27. Por lo tanto, su contenido armoniza de manera inmediata y directa, además, al ser obligatorio en todos sus elementos, la forma en la que una determinada materia va a resultar de aplicación en el ámbito de la Unión.
En segundo lugar, tenemos la directiva. La directiva no siempre afecta a todos los Estados miembros, en cuanto que puede ir dirigida a todos ellos, a algunos o a uno. En ese caso, la directiva tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no permite un desarrollo armónico de la materia de manera homogénea entre todos los estados, pero la ventaja es que es mucho más precisa con respecto a las particularidades que tienen cada uno de los estados, por cuanto determina una serie de fines a alcanzar específicamente por esos estados si es que no fuera dirigido a todos ellos. Y por último, tenemos la decisión, una norma que al igual que el reglamento obliga en todos sus elementos, pero que tiene una serie de destinatarios que son los que tienen que cumplirlo, a diferencia del reglamento que, como hemos dicho, obliga a todos los Estados miembros. Muchas gracias por su atención y para concluir y terminar estos ámbitos de la presentación en materia Erasmus, cedo la palabra a mi compañera Eduarda para que aborde la materia de extranjería. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Torres y yo les voy a presentar acerca de las generalidades de la ley de extranjería. ¿Pero qué es esta ley? Esta ley regula la entrada, la estancia y los derechos de los extranjeros en el país. Su objetivo principal es claramente establecer este marco legal que garantice tanto el control de flujos migratorios como la protección de los derechos de los inmigrantes. La ley vigente es la Ley Orgánica 4/2000, conocida como LOEX, que ha sido modificada en varias ocasiones para adaptarse a las nuevas realidades migratorias, por lo que se regula constantemente. Su reglamento detalla los procedimientos para obtener los visados, los permisos de residencia y de trabajo, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros en España. Para empezar, vamos a hablar un poco de la residencia en España. Hay tres tipos de visados, que está el visado de turista, visado de trabajo y visado de estudio. Para el visado de turista, se permite la entrada y estancia a España por un periodo máximo de 90 días, a 180 días, y no autoriza la realización de activas. El visado de trabajo permite la entrada para ejercer una actividad laboral o profesional. Su concesión depende de la situación del mercado laboral y la demanda de trabajadores en ciertos sectores. Y el visado de estudios, que es el que tenemos la mayoría, establece que los extranjeros deseen realizar estudios, formación, investigación o prácticas en España, deben obtener este visado. Luego, en las autorizaciones de residencia está la temporal y la de larga duración. La temporal se concede por periodos superiores a 90 días e inferiores a 5 años. En cambio, la residencia de larga duración tiene que tener una estancia continuada de 5 años en España. Y eso. Dentro del tema de la nacionalidad española, vamos a hablar que está por residencia o por nacimiento. Dentro de la residencia, el solicitante tuvo que haber residido, normalmente está establecido en la ley que por 10 años. Sin embargo, hay ciertas excepciones como de 5 años, 2 años y 1 año. Por 5 años para aquellos con la condición de refugiado, 2 años para ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Y 1 año para quienes nacieron en territorio español, están casados con un español o han estado bajo tutela de una institución española durante 2 años consecutivos. Y nacionalidad por nacimiento está por jus sanguinis, que es derecho por sangre, que significa que los hijos de ciudadanos españoles obtienen automáticamente esta nacionalidad española, y jus soli, que es derecho por lugar de nacimiento, que es un niño nacido en España. Puede tener padres extranjeros, por ejemplo. Luego está el tema de la homologación de títulos, que este tema es sumamente importante porque siempre se suele confundir el término de convalidación y homologación. Y homologación significa que se homologa un título en extranjero con el sistema educativo de España. Por ejemplo, un título de la carrera, por ejemplo, de Derecho, se llega a convalidar acá en España. En cambio, homologar. En cambio, convalidación es por asignaturas, para poder seguir el estudio en España, desde otra parte. Y tema de trabajos y permisos en España, están el permiso para cuenta ajena, permiso para trabajo y también permiso temporal. Y esto va a depender también cuando saques el visado. Por ejemplo, yo vine y saqué la tarjeta TIE, que tú vienes con el visado con tu número NIE, pero acá sacas la tarjeta y depende
de qué requisitos hayas cumplido o no, te dan este permiso de trabajo o no. Y si no, lo puedes solicitar luego también. Y eso. Muy bien, Eduarda. ¿Ya has terminado tu parte? Sí. Bueno, pues yo creo que para terminar vamos a compartir unas sugerencias para que conozcáis mejor la ciudad de Madrid. No sé si Paula, ¿quieres compartir estas sugerencias? Sí, por supuesto. Pues bueno, Adelante. os hemos hecho una guía un poco simple para aquellos que no sois de Madrid y para los que sois también, para que conozcáis un poco nuestra capital y bueno, y esperemos que os guste a todos, tanto a los que conocéis la capital como no. Vamos a empezar por algo un poco más de puro museo, que son cosas que pues lo mismo no nos llaman tanto la atención, pero que son paradas obligatorias que debemos ir sí o sí. Empezaremos por el Museo Cerralbo. He de decir que para los que somos estudiantes en este horario es gratis y además en la mayoría de sitios que vamos a recomendar, simplemente con presentar la tarjeta de estudiantes, pues que quede constancia que estudias en la universidad, va a ser gratis. Así que el museo está muy bien. También el Museo del Prado, sin duda, sería mi favorito. Así que recomendación personal. El TISEM, que tienen unas obras espectaculares y yo recomendaría ir de martes a domingo porque sí que es verdad que el sábado, a pesar de todo, se llena un montón. El Museo Reina Sofía. Y bueno, ya dejando un poco de lado museos, el Parque de Buen Retiro en el centro de Madrid. Tanto las barquitas como darse un paseo, pues es una experiencia increíble y para los que no sois de aquí, sin duda, os va a encantar. En el Mercado de la Paz de Casa Dani, al lado de Serrano, hacen, sin duda para mí, la mejor tortilla de toda España y es una parada obligatoria. El Mercado de San Miguel es igual, similar al Mercado de Casa Dani, pero también tiene parada obligatoria, sobre todo por la gastronomía que tiene, ya no tanto como para ir a hacer algo de compras, sino más bien pues para probar platos típicos. La Plaza de Toros Las Ventas, que tanto si sois taurinos como no, tiene una arquitectura increíble y hacen demás espectáculos, no únicamente toros. Y, como no, hay que ir al centro a comerse un bocadillo de calamares. Sin duda, el mejor valorado por todos los que somos de aquí de Madrid de toda la vida es el restaurante Rúa. Y bueno, en cuanto a azoteas, pues para tomarse algo con los amigos, yo recomendaría Pica Lagartos, Azotea del Círculo o la Cornamusa que está en Cibeles, que tienen un ambiente espectacular, lleno de gente joven y sin duda lo vais a disfrutar un montón. Y por último, la chocolatería San Ginés, que ahora ya que se acercan las Navidades, ya apetece un poco más unos chocolates con churros, pues nada, a la chocolatería, que es una recomendación de 10. Y bueno, esto sería todo por hoy y espero que haya sido de vuestro agrado. Bien, Paula, pues muchísimas gracias por esta guía por Madrid de recomendaciones que creo que van a ser de muchísima utilidad para todas las personas que estén por aquí de paso en la ciudad de Madrid. Y bueno, yo en nombre de la Universidad Camilo José Cela quería agradecer a nuestros estudiantes del grado en Derecho, a Álvaro, a Paula, a Juanjo y a Eduarda, esta sesión tan interesante sobre, bueno, pues lo que es nuestro ordenamiento jurídico, donde nos han dado las claves más importantes de cómo es el funcionamiento, la distribución territorial del poder, nuestra norma fundamental, la Constitución, la importancia que tiene pertenecer a la Unión Europea para España y para todos los Estados miembros y cómo se articula esa normativa en nuestro ordenamiento jurídico. También la última parte de extranjería, que creo que es muy, muy interesante para los estudiantes de otras nacionalidades. En definitiva, daros las gracias de nuevo a todos los estudiantes y en nombre de la clínica jurídica de nuestra universidad, pues creo que con esta acción hemos conseguido este objetivo de acercar el derecho a la sociedad, que sabemos que es algo a veces un poquito complejo de entender, y de ahí que los estudiantes pues lo hayan preparado de esta manera tan cercana y tan amena.
Así que muchas gracias y un saludo a todos. Ay, se me olvidaba compartir un documento que hemos preparado para todos los estudiantes que quieran atreverse a, bueno, es un pequeño test para ver si han quedado claros todos los conocimientos que nos han transmitido los estudiantes del grado en Derecho. Y bueno, pues tenemos aquí esta propuesta que podéis descargar a través de este QR, en la que encontraréis una serie de preguntas relacionadas con la charla que acabamos de escuchar. Así que os animo a que participéis y a que comprobéis por vosotros mismos cuál es vuestro conocimiento de España y también de nuestra comunidad. Un saludo a todos y gracias.